Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Damos un aplauso al Señor por estos dos hermosas bebés. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 36 y 37. Libro de los Hechos, capítulo 8, versos 36 y 37. La palabra del Señor dice así: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús, es que Lucas escribe el libro de los Hechos como una continuación del Evangelio de Lucas. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe particularmente a una persona llamada Teófilo, pero también representado ante Teófilo, representando a toda la iglesia gentil, con el fin de hacer un recuento completo de los orígenes del cristianismo y también para reforzar la fe de cada cristiano. Cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas y después la carta o el libro de los Hechos, nos encontramos en el contexto de que la iglesia está siendo perseguida, que la iglesia está viviendo un tiempo de prueba intenso, que es difícil sostenerse en la fe, una persecución y muerte nunca antes mencionada. Y era necesario, mis amados hermanos, aclarar el por qué había que enfrentar con fe y con valor el proceso que la iglesia tenía que vivir. Era necesario aclarar que cada vez que Dios hiciera la invitación para predicar el Evangelio, tenía que haber un sí de parte de la iglesia, porque el Evangelio se esparce a todo lugar y a toda criatura por la obra del Espíritu Santo, pero también a través de la iglesia. Y en ese sentido, en primer lugar, Dios habla a Felipe. Felipe, que era un evangelista. Felipe había sido parte de estos 7 diáconos que habían sido escogidos para servir las mesas, para ayudar a atender a los ancianos, a atender a las viudas, a atender a los huérfanos. Este Felipe tenía esta característica. Era un hombre que ayudaba a atender las mesas. En cuanto a su carácter, la Biblia habla en Hechos capítulo 6, verso 3. En cuanto a su carácter, al igual que el carácter de los demás diáconos de la iglesia, era que seguramente Felipe tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría. ¿Amén? Tenía un carácter apto, no solo para servir las mesas, sino también para predicar el Evangelio. Pronto Felipe se convierte en evangelista y se convierte en un discípulo fiel a Dios, y no solamente fiel, sino que también obediente. Porque cuando Dios llama a ir a algún lugar determinado, y muchas veces lugares que quizás no son tan atractivos, la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 8, verso 26, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Podríamos pensar que de pronto Felipe no va a tener la intención de hacerle caso a Dios. Recuerde usted que Felipe está desarrollando un ministerio exitoso en Samaria. La semana anterior hablábamos de Simón el Mago y hablábamos cómo este hombre había engañado a la gente de Samaria. Y Felipe llega a Samaria y comienza a compartir el Evangelio, y el poder de Dios está con él. Y los samaritanos se vuelven al Evangelio. De hecho, es la primera porción, podríamos decir, de personas
que no eran judíos completamente, si bien tenían raíces judías, pero eran también una mezcla con gentil. El primer lugar donde se predica fuera de Jerusalén el Evangelio es en Samaria. Y el responsable de esto es el Espíritu de Dios usando la vida de Felipe. Por eso podríamos decir que quizás dejar ese ministerio exitoso en Samaria, abandonar eso e irse hacia el desierto, porque el texto bíblico dice que tenía que ir por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. De hecho, la historia cuenta, cuando uno busca un poco de información, que este camino ni siquiera era muy usado. Entonces, lo que Dios le está pidiendo a Felipe es que deje ese gran ministerio en Samaria para poder encaminarse hacia el desierto. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y lo interesante de esto es que Felipe se sometió a ese plan. Mire, no importa dónde nos encontremos, el Señor nos dará indicaciones de ir, aunque en ocasiones las indicaciones de Dios muchas veces no tienen una lógica humana detrás de lo que nos está diciendo. Mire, seguramente para cualquier ser humano, el dejar un ministerio fructuoso en Samaria, donde el Evangelio está siendo predicado y donde muchos están convirtiéndose a Cristo, y escuchar y decir tienes que irte camino bajando de Jerusalén a Gaza por el desierto, podría ser quizás uno puede entrar en confusión. Este es el diablo que me está hablando. Esto no es Dios, porque ¿cómo a Dios se le va a ocurrir dejar esto glorioso que está pasando acá por irnos a otro lugar en donde no pareciera que hubiese mucha vida? Pero claramente, mis amados hermanos, desde la perspectiva humana puede parecer una tontería, pero desde la perspectiva y sabiduría de Dios no lo era. Por lo tanto, Felipe da testimonio de esto. Felipe da testimonio de que utiliza un camino poco utilizado, va por un camino poco usado, hacia el sur, bajando de Jerusalén a Gaza, un camino desierto donde aparentemente Felipe no se iba a encontrar con nadie. Muchas veces nuestros ojos no pueden ver lo que el Señor está viendo. Nosotros muchas veces estamos quizás bloqueados en esa parte espiritual, de no poder ver lo que Dios ve. Dios pide que hablemos el Evangelio a toda criatura. El Señor dice que no hay acepción de personas. El evangelista y predicador George Campbell Morgan decía que si Cristo es obstaculizado, seguramente es porque hay un Felipe que no quiso ir. Qué interesante. Muchas veces obstaculizar a Dios se relaciona con nuestra poca afinidad de escuchar su voz o nuestra poca obediencia y fidelidad de acatar lo que Dios quiere que hagamos. En los pasajes anteriores ya la palabra del Señor nos ha hablado de que el mismo Lucas menciona de que Pablo asolaba la iglesia. A esta altura de la historia, Pablo todavía no era una persona convertida. Y Pablo asolaba, o sea, perseguía a la iglesia. Pero Pablo también estaba siendo un instrumento de crecimiento para la iglesia de manera indirecta, porque donde Pablo asolaba y perseguía a la iglesia, los cristianos se desparramaban, escapaban, pero seguían predicando. Y había también un propósito de Dios detrás de esa persecución. Felipe mismo comienza a predicar en Samaria, imparte la palabra a toda persona. Incluso parecía que hasta Simón el mago se había convertido, aunque nos dimos cuenta que en realidad no. Pero hay un mover tremendo en Samaria. Ahora Felipe tiene que ir a la otra cara de la moneda. ¿Cuál es esa otra cara de la moneda? Tener que ir por un camino poco transitado hacia el desierto para predicarle a un etíope. Y así como Dios en primer lugar le habla a Felipe, también el Señor le habla al etíope. En Hechos capítulo 8, verso 27, dice
y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Claramente nos encontramos acá de que este hombre, este etíope, era un hombre gentil, no era judío. Cuando digo gentil no es que tenía gentileza, no. En la Biblia la palabra gentil significa que no es de sangre judía, o sea, era un extranjero. Este hombre era un extranjero, no era judío, pero incluso al venir desde Etiopía nos da a entender de que era un hombre de raza negra. Era un hombre de raza negra, era africano. Y aparentemente este hombre había venido a Jerusalén a adorar. Mire, lo que significa que este hombre simpatizaba o había sido persuadido por el Dios de los judíos. Era un esclavo, sí, pero era un esclavo con una buena posición, porque era funcionario de la reina Candace. ¿Qué significa esto? Que este hombre cuidaba y cobraba impuestos o rentas y mantenía bajo su cuidado los tesoros de la reina. O sea, era un hombre de una alta posición intelectual, pero también era un hombre de mucha confianza y era un hombre seguramente fiel a su reina y a la labor que se le había encomendado. Era un recaudador de rentas de la época. Provenía de Etiopía. No la misma Etiopía que conocemos hoy en día. La Etiopía de aquel tiempo era mucho más grande. De hecho, de esta tierra de Etiopía, la historia cuenta que viene justamente otra reina, la reina de Saba, que en su momento visitó y quedó impactada por la vida, cierto, que había en el pueblo de Dios. Recuerde usted que Salomón mostró todo lo que tenía, y no solamente mostró todas las riquezas que tenía, sino que también Salomón le mostró a la reina de Saba su sabiduría. Amén. Y esta mujer quedó impactada por cómo vivían dentro del reino de Salomón muchos años atrás. Lo que es posible que esa mujer que después rindió su corazón a Dios, quizás parte de esa fe, fragmentos, pedazos de la fe de la reina de Saba permanecieron en el tiempo y quizás también estaban depositados en este etíope funcionario de la reina de Candace. La palabra nos muestra que este hombre es un hombre noble. Y no solamente un hombre noble, tiene una búsqueda noble. No podemos decir si el etíope se encontró con Dios cuando subió a adorar a Jerusalén, pero sí podemos decir, según la Biblia, que él encontró algo precioso, la palabra de Dios. Porque él iba leyendo el libro profético de Isaías. Él encontró la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios, él se iba a encontrar con el Dios de la palabra. Este hombre también era eunuco. O sea, era un hombre castrado. A los eunucos eran personas de confianza que trabajaban cerca de la reina, pero para que no se vayan a tentar, los castraban. Entonces vemos que si bien este hombre tenía cierto nivel social, cierta posición económica, era un hombre exitoso, claramente su éxito no lograba contestar todas las preguntas que él tenía en su vida. Porque el éxito en la tierra, el éxito en la profesión, el éxito en el lugar donde tú estás no te garantiza que tienes todas las respuestas de la vida. Este hombre sabía que necesitaba otras respuestas espirituales en su vida, y estaba buscando a Dios. Había venido a Egipto, desde Egipto a Jerusalén para adorar. Además, se presentó la posibilidad para tener una porción de la palabra de Dios, el libro de Isaías. Dios puede hablarle a cualquier persona en cualquier momento. Dios puede hablarle a cualquier persona en cualquier momento de la manera en que esa persona pueda comprender el mensaje. Amén. El etíope era un hombre
si lo vemos desde el punto de vista humano, con muchos privilegios, pero a fin de cuentas seguía siendo un esclavo, privado de una parte esencial de su vida, porque claramente este hombre no iba a poder tener descendencia, no iba a poder tener hijos, era castrado, era un eunuco. Este hombre posiblemente terminaría sus días en soledad. Había gran parte de su vida que había sido castrada, no solamente con el castramiento físico, sino que también lo que implicaba esto. Iba a vivir como esclavo y seguramente iba a terminar el fin de sus días como un esclavo. Era un hombre que estaba necesitado en su interior. Era un hombre, este etíope estaba buscando la verdad. Estaba buscando algo que llene su vida. Y en ese punto de su vida, en ese momento de necesidad, es en ese momento donde Dios usa los medios de gracia y usa a un Felipe. No hay casualidades. No hay casualidades. No es casualidad que Felipe está siendo exitoso en Samaria, pero el Señor le dice: tienes que bajar desde Jerusalén a Gaza, por ese camino que es poco usado, un camino hacia el desierto. Porque había una cita que Dios había establecido para ese etíope y para Felipe. Mis amados hermanos, Felipe había sido escogido. En primer lugar, había sido escogido como diácono para atender las mesas. Pero en segundo lugar, Dios lo había escogido personalmente para que predicase de Jesús. Podemos imaginar de que este hombre humilde, que no tuvo reparo de atender las mesas y de llevar la comida a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, había un ministerio poderoso detrás de esa humildad que este Felipe tuvo. Dios no hace acepción de personas. Dios necesita gente dispuesta, pero sobre todo gente obediente a Él y su voluntad. Amén. Felipe era un hombre útil en la obra. Este Felipe era un hombre útil porque en su momento, cuando los apóstoles no daban abasto para atender a toda la gente que llegaba con necesidad, y se necesitó levantar un grupo de 7 diáconos para atender las mesas, Felipe no vio eso como algo malo, sino que lo vio como un privilegio. Amén. Y ciertamente el Señor tenía algo más para él. Así que en primer lugar, Dios le habló a Felipe. Pero en segundo lugar, también Dios le habló al etíope. Y en tercer lugar, Dios terminó hablándole a los dos. Hechos capítulo 8, verso 30. Libro de los Hechos capítulo 8, verso 30. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. O sea, el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Dice, hermanos, para que usted tenga una idea, porque de repente quizás tenemos esta figura en la cabeza, a este etíope con un libro, ¿cierto?, leyendo, y no eran libros, eran papiros, eran rollos de papiro. Cada libro estaba metido dentro de un rollo de papiro, y no es que alcanzaba un solo papiro para todo el libro, no. Muchas veces de un mismo libro, por ejemplo, se hacían varios papiros. Y por lo tanto el valor, el costo de comprar un papiro con la palabra de Dios, sea del Antiguo Testamento, de los profetas, era algo carísimo. Entonces estamos viendo que este hombre hizo una inversión económica para tener una copia del libro de Isaías. El verso 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, Felipe supo en ese momento que Dios le había dado una puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, Felipe se da cuenta de que hay un corazón preparado para la palabra. Claramente Dios había organizado un encuentro entre Felipe y el etíope. Y este maravilloso ejemplo nos muestra cómo Dios abre puertas para la evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Dios dirigió a Felipe
porque Dios había preparado una puerta abierta en el corazón del etíope. Uno de los trabajos más importantes al momento de predicar el Evangelio es orar por puertas abiertas. Cada vez que de repente queremos compartir el Evangelio ante amigos, familiares, hay que orar por puertas abiertas. Una de las experiencias que me tocó vivir personal, en tiempos cuando yo trabajaba en una empresa grande de ventas en Chile, a mí me tenían un sobrenombre ahí, ¿ya? Me decían el Canuto. Para que usted tenga una idea, el Canuto en Chile es lo mismo que acá cuando le dicen el aleluya. O sea, se burlaban de mí porque era evangélico. Y siempre decían, no, si a ese no le sirvan, porque a veces habían cena, comida, y decían, no, si a ese no le sirvan vino porque es Canuto, pues métanle pura Coca-Cola. Y siempre me bromeaban con eso, este es el Canuto. Pero ¿saben lo chistoso de este tema? Que habían veces, me pasó en unas 2 ocasiones claramente. En una ocasión, viene un compañero y me dice, Juanito, ¿tienes tiempo? Digo, claro, ¿qué te puedo ayudar? Te invito a un café. Ya me pareció raro que me invitaba a un café. Cuando llegamos a tomar el café, dice, sabes que estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Yo ni casado era. Pero él sabía que yo conocía la Biblia. ¿Y qué es eso? Muchas veces uno dice, pero ¿por qué Dios me mete en estos cuentos? La capacitación que recibimos domingo tras domingo, los cultos que podamos estar donde aprendemos la palabra, no es solamente para madurar en la fe, sino que también es para ser un medio de gracia. Usted y yo somos medios de gracia. Amén. Porque conocemos la palabra y podemos reconciliar a una persona con Dios. Y me empezó a contar su tema con su esposa y las situaciones que habían sucedido, y estaba en un conflicto y se le notaba que estaba apremiada, estaba con una carga en su corazón, pero estaba dispuesto a escuchar la palabra. Y le dije, mira, ven el domingo a la iglesia y puedes conversar con el pastor. Ahí yo le tiré la pelota al pastor. Y efectivamente yo creo que estaba afligido porque llegó a la iglesia, que ya era un logro. Que una persona llegue a la iglesia es una bendición. No todos quieren venir un día domingo a la iglesia a escuchar la palabra. Amén. En otra ocasión tenía un amigo muy cercano. Él era catecista, daba catequesis en la iglesia católica junto con su novia. Se estaban preparando para casarse. Ya habían entregado las tarjetas de invitación. Ya en 15 días se iban a casar y habían entregado las tarjetas y la cena y todo eso a los compañeros. Faltaba una semana para que se case. Y me dice, me llama por teléfono. Yo andaba trabajando en un sector de la ciudad, él estaba por ahí cerca, andábamos cada uno con su carro, y dice, Juanito, ¿tienes tiempo para conversar? Claro, le digo, pero ¿dónde nos juntamos? En tal esquina. Nos juntamos, paramos los carros, estacionamos, se subió a mi carro y me dice, no me quiero casar. Y faltaba una semana para casarse. Y estaba en tribulación y angustia ese hombre, con una cara como de desesperado. Digo, pero entonces, ¿para qué hiciste todo este tema de entregar invitaciones incluso hasta los jefes? Dijo, es que ya estoy presionado, pero tengo que hacerlo, pero no lo quiero hacer. Y ahí nuevamente dar un consejo. Y yo decía, ¿por qué Dios nos mete de repente en estas cosas, no? ¿Por qué a veces Dios de la nada te mete en un lugar? Es que a veces sí te va a llevar a un lugar desértico, donde hay necesidad de agua, donde hay necesidad de la palabra de Dios. Dios dirigió a Felipe porque Dios ya había preparado el corazón del etíope. Felipe fue capaz y fue eficaz como evangelista porque él fluía en el Espíritu Santo y sabía lo que el Espíritu de Dios quería hacer. Verdaderamente fue guiado por el Espíritu de Dios. Felipe no fue guiado por sus caprichos, por sus sentimientos, fue guiado por la voz de Dios. Y cuando Dios habla, su palabra es como una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo y corta por lado y lado. El Espíritu de Dios le habló a Felipe para que se acercara al carro, y Felipe seguramente tuvo que pegarse un trotecito, porque el carro, si es que iba andando, tuvo que haber una cierta cuota de agilidad y de, yo diría, de compromiso de parte de Felipe para acercarse y hablar con este hombre. Y en ese momento
cuando este hombre dice, ¿cómo voy a poder entender esta palabra si nadie me la enseña? Ahí vemos que Felipe identifica y capta la necesidad de este hombre y comienza ahí a presentarle a Cristo como Salvador. Hechos capítulo 8, verso 32 dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El etíope tenía abierto el libro del profeta Isaías, capítulo 53 en su Biblia. Y él tenía abierto eso y leyó esta porción. Y le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando Isaías? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Amén. Y es lo que le enseña Felipe en ese momento. Y algo precioso sucede. El etíope da una respuesta favorable, sus dudas son aclaradas y él dice, yo me quiero bautizar. Mira, acá hay agua, ¿puedo bautizarme? ¿Y qué le responde Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué nos falta de repente para tomar la decisión del bautismo? Solo creer. Solo creer. Si usted no se ha bautizado aún, yo le invito a que lo haga. Si usted ha creído en Cristo como Salvador de su vida, yo le invito a que lo haga. Mire a este etíope con toda la alcurnia que tenía, con todo el éxito, los recursos, la riqueza. No le importó bajarse del carro y había, me imagino ahí, un poco de agua y ahí mismo se metió al agua. Hoy día tenemos que estar haciendo cursos de bautismo para convencernos bien. Amén. Para que saquen sus dudas. Mire, este hombre solo tuvo un momento de aprender lo que decía Isaías 53 y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue suficiente y fue bautizado en ese lugar. Quiero terminar con esto en esta mañana. Este pasaje nos habla, amada iglesia, en primer lugar de estar atentos a la voz de Dios, sin importar las circunstancias, sin importar los peligros, sin importar las personas. Tenemos que estar atentos y obedientes, receptivos a lo que Dios nos habla. En este caso, Felipe, dejar Samaria, un ministerio fructífero, e ir por un camino de desierto para evangelizar a uno. En los dos personajes de esta historia podemos ver grandes principios y valores que podemos aplicar en nuestra vida. Lucas nos presenta que hay un Dios que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo Dios que encomienda predicar el mensaje no como una opción, sino como una obligación. Ese mismo Dios que encomienda predicar el evangelio, ese mismo Dios te va a proporcionar los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? En este caso, un ángel que le habló a Felipe. Número uno, el primer medio de gracia. Vino un ángel y le habló a Felipe. Número dos, había un Felipe que tenía la oreja bien aguda y bien obediente para hacer caso. Felipe también fue un medio de gracia. Número tres, el Espíritu de Dios guiando todo. Número cuatro, la Escritura. La Escritura, que fue la que abrió el corazón del etíope. Dígame si Dios no proporciona medios de gracia. Claro que sí. Dios no te va a mandar a predicar si no te proporciona las herramientas.
También nos encontramos, mis amados hermanos, con una persona humilde como el etíope, en que vemos su humildad de ser una persona importante, exitosa, económicamente fuerte, con una gran posición. Sin embargo, dijo: ¿cómo voy a aprender si nadie me enseña? Y se puso en la posición de discípulo. Déjeme decirle algo. Cuando hay una copa llena es difícil llenarla nuevamente. ¿A qué me refiero? Que muchas veces creemos que sabemos todo. Yo ya sé cómo se mueve el Espíritu Santo, yo conozco la Biblia, yo sé el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las profecías, yo conozco y sé todo. Bueno, ¿cómo entonces vas a poder ser lleno si ya estás lleno? Dios no va a llenar a alguien que se sienta lleno. No puedes ser lleno cuando ya tú crees que ya estás lleno. Mis amados hermanos, necesitamos ayuda para crecer y entender, ser verdaderos discípulos. ¿Estás dispuesto a realizar cualquier tarea? Felipe estuvo dispuesto a servir las mesas, pero después Dios tenía algo importante. Y eso importante era Samaria, pero de ahí, de Samaria, otra vez al desierto para predicarle a uno. Eso es tener la humildad de poder decirle al Señor: donde tú me quieras usar, en el lugar que tú me quieras llevar, yo quiero estar. Amén. Mire, nunca sabremos dónde habrá una persona tocada por el Espíritu de Dios. En cualquier lugar puede estar, con un corazón abierto. Y Felipe estuvo dispuesto a servir e ir. Es por eso que el mensaje de esta mañana lleva por título: a veces tenemos que ser Felipe, otras veces tenemos que ser el etíope. A veces tenemos que estar muy atentos para servir y muy atentos para escuchar la voz de Dios. Otras veces tenemos que ponernos en la posición de aprender, de crecer, volver a una posición de humildad para poder aprender y crecer, tal como lo hizo este etíope. De esa manera vamos a crecer en gracia y en sabiduría, no solamente para con los hombres, sino también para con Dios. Le invito por favor a que pueda inclinar su rostro un momento y vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana reconocemos, Padre, que tú quieres que seamos un medio de gracia para que podamos alcanzar a otros. Pero también necesitamos mantenernos en humildad, mantenernos en una posición humilde para seguir creciendo y aprendiendo de otros y no sentirnos vasos llenos, que ya no hay nada más que nos puedan enseñar. Porque ¿qué vamos a ministrar si no somos enseñados? ¿Y qué vamos a ministrar si no somos enseñables? De esta historia aprendemos, Señor, la disposición y humildad de un hombre como Felipe, pero también la humildad de un hombre como el etíope. Señor, en esta mañana queremos rendir una vez más nuestras vidas a ti y pedirte que puedas usarnos como medios de gracia y que puedas abrirnos puertas, corazones dispuestos para sembrar el Evangelio, el mensaje de la palabra. Padre de la gloria, es nuestra oración en esta mañana. Mis amados hermanos, nos vamos a poner a cuentas con Dios. En esta mañana vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Todos están invitados a participar de esta mesa. Si usted aún no está bautizado, no se preocupe. Usted puede participar de la mesa del Señor. Solamente le pido que haga esta oración con convicción, que pueda reconocer a Cristo Jesús como su Salvador y que pueda pedirle perdón a Dios por sus pecados para presentarse de una manera digna en esta mesa. Oremos. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestros pecados en nuestro carácter. Perdón por nuestros pecados en nuestras palabras y acciones. Perdón por nuestros pecados en mis pensamientos y en el corazón. En esta mañana, Señor, te pido perdón. Me pongo a cuentas delante de ti para poder participar de manera digna y humilde ante tu presencia. Oramos en este día, Señor,
y reconocemos que tú eres el único Salvador. Jesucristo, tú has muerto en la cruz para perdón de pecados. En esta mañana te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, que tu sangre fue derramada para perdón de pecados, que tu cuerpo fue destrozado para que nosotros tengamos, Señor, libertad de toda enfermedad, de toda obra muerta. Señor, en este día reconocemos, Padre de la gloria, tu bondad y tu misericordia. Nos acercamos a ti con un corazón humilde, sincero, para poder, mi Dios, participar de esta cena, recibir tu cuerpo y tu sangre y poder tener comunión con la iglesia y contigo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos de este sector.